Dios les bendiga a todos. Qué bueno es el Señor que nos regala una nueva oportunidad de vida y poder estar en su casa y deleitarnos en su presencia. Gloria a Dios, bienvenidos todos. Si hay visitas, son bienvenidos. Y si todos somos de casa, pues bienvenidos. Amén. Ya le dio la mano al que tiene al lado y le dijo bienvenido a la casa del Señor. Amén. Hay veces que andamos con nuestras cosas tensos, ¿verdad? Y andamos pensando y se nos olvidó al que tenemos al lado. Pero esta tarde yo creo que usted le puede dar la mano y decirle, qué bueno verle en la casa del Señor. Amén. Quizás solo el día domingo quizás le vea, ¿verdad? O pueda que en el transcurso de la semana, pero este día es el día que hizo Jehová para que juntos nos alegremos y nos gocemos en él. Amén, amén, gloria a Dios. Qué bonito es verles a todos, a algunos quizás por las actividades, sus compromisos de semana no podemos verles, pero que este es el día donde podemos saludarnos, ¿verdad? Dios bendiga a hermana Dori, mire qué bueno que está con nosotros, con sus hijas. Cuando ella viene aquí a su casita, ella aprovecha para venir aquí a la iglesia. Esa es una señal, le digo yo a ella, de que nos extraña. Nosotros también le extrañamos a ella, ¿verdad? Pero como el deber de esposa la llama, tiene que irse, ¿verdad? A donde está su esposo. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor. Dios bendiga a los que nos están viendo a través de la transmisión, o a lo mejor nos van a estar viendo. Que el Señor pueda bendecir sus vidas. Gloria a Dios. Vamos a meditar un poco en la palabra del Señor y lo vamos a hacer en el libro de Isaías, en el capítulo 40. Gloria a Dios. Aleluya. Isaías capítulo 40, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Isaías 40, el versículo 31, solamente un versículo vamos a estar leyendo de la palabra del Señor. ¿Lo tienen? Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Puede sentarse, que el Señor sea añadiendo la bendición a esta palabra. Virtudes que debemos practicar. Virtudes que debemos practicar. La virtud es una cualidad humana que se caracteriza por obrar bien o correctamente. Se desarrolla con una mente de superación. ¿Ha escuchado usted en alguna ocasión decir ese hermano tiene una virtud bien bonita? Y pueda de que en alguna persona se dé, tiene una virtud de paciencia. Amén. Porque el pasaje que hemos leído está hablando que los que esperan a Jehová, y es que nosotros los seres humanos en muchas ocasiones nosotros será ya la naturaleza de nosotros que ya traemos, de que somos impacientes, que no nos cuesta esperar, más que todo cuando hemos quedado con alguien a tales horas, y si ese alguien no llegó a tales horas, empezamos nos desesperamos. Pero es que esos eran los de la generación pasada. Nosotros los de ahora somos pacientes, ¿verdad que sí? Amén, no se oye, ¿verdad?
es que la paciencia, lo analizaba, de verdad que es una virtud. Es una virtud la paciencia. Solo quiero hablar de 3 puntos importantes de este pasaje que hemos leído. Y vamos a analizar lo que significa esperar. Lo que significa esperar. Esperar en Jehová trae grande ganancia, trae grandes bendiciones. Y es que esperar en Jehová es estar allí aunque otros se vayan. Amén. Esperar en Jehová es estar allí aunque nos dejen solos, aunque parezca que nada tiene sentido, aunque el enemigo use medios para desestabilizarnos de donde nosotros estamos fundamentados, pero vale la pena esperar en Jehová. Bíblicamente podemos ver un hombre que dice la Biblia que esperó en un estanque llamado Betesda. Esperó 38 años para él llegar y entrar el primero a donde se iban a mover las aguas. Dice la Biblia que cada cierto tiempo llegaba el ángel de Jehová y movía las aguas. Dice que el primero que entraba al estanque, nomás empezaban a moverse las aguas, tenía que entrar, y el primero que entraba recibía sanidad. La Biblia habla de este hombre paralítico que llevaba 38 años de espera. 38 años tenía de estar esperando de recibir su milagro. Lo que él no se imaginaba es que iba a llegar alguien más superior que el ángel que llegaba a mover las aguas. Iba a llegar el mismo Hijo de Dios y le preguntó que qué hacía, que qué quería, y no movió solamente las aguas, sino que realizó el milagro que él estaba esperando. 38 años esperó, pero valió la pena esperar. Estoy esperando que entrar yo primero. Estoy esperando, óigame, qué ejemplo más grande de esperar. Y nosotros hay veces que nos desesperamos con un poquito de tiempo, ¿verdad? Pero este hombre nos deja una gran enseñanza, que vale la pena esperar en el Señor. Estar ahí aunque otros te ganen. Y este hombre experimentó eso. Este hombre experimentó que, como si él era paralítico, imagínense. Yo mientras leía esto, yo me imaginaba que este hombre podía, arrastradito, era que podía acercarse porque era paralítico. Pero se mantuvo ahí. Y el resultado de esperar en el Señor, imagínense, él recibió su milagro. Recibió su milagro. Y es que esperar en el Señor, dice la Biblia, que los que en Él esperan no serán avergonzados. ¿Escuchó eso? Que los que en Él esperan no serán avergonzados. Nos desesperamos, sí, nos desesperamos. Pero hay garantía si esperamos en el Señor. Lo que significa esperar es en valorar más la necesidad que la ofensa. ¿Escuchó eso? Lo que significa esperar es valorar más la necesidad que la ofensa. En la Biblia se habla de una mujer que no se le menciona su nombre, solamente que dice que era una mujer cananea. Dice que esta mujer escuchó hablar de Jesús. Esta mujer escuchó hablar del Maestro. Esta mujer tenía una hija que tenía un espíritu malo.
Esta mujer tenía una hija que esta hija la atormentaba un mal espíritu. Y esta mujer se acercó a Jesús sin lugar a duda que ella había escuchado hablar de un maestro misericordioso. Había escuchado hablar de un Jesús que para él no había nada imposible. Pero esta mujer pudo reconocer que valía más la necesidad que la ofensa que ella estaba pensando que era ofensa para ella. Porque dice la Biblia que cuando ella llegó y le dijo al maestro, le puso su petición, el maestro le dijo: no es bueno darle la comida de los hijos a los perros. Parece que estaba bastante fuerte. Parece que estaba bastante dura la respuesta que Jesús le estaba dando. Pero ahí vemos que Jesús se está identificando de una manera muy grande que Él había venido para el pueblo de Israel. Él había venido a lo suyo. Pero esta mujer, cuando oye la respuesta de Jesús, esta mujer no le importó lo fuerte que había sido la respuesta del maestro, lo duro que había sido el maestro con ella, lo que ella vio, la necesidad, el dolor de una madre, de cómo veía a su hija sufrir. Lo que la respuesta de ella fue: pero aún de las migajas que caen comen los perrillos. Qué respuesta. Qué respuesta la de esta mujer. Le está diciendo: no te estoy pidiendo la comida, pero aunque sea de las migajas que caen de los hijos, aunque sea migaja, de esas quiero yo. Yo quiero que sanes a mi hija. Yo tengo una gran necesidad. Esa era la petición de una madre. Ese era el corazón de una madre. Esa era la necesidad de una madre intercediendo por su hija. Ella no vio la ofensa como él le contestó. Lo que ella vio era que él tenía la respuesta que ella necesitaba. Lo que ella vio es que el maestro podía hacer lo que la hija tanto estaba necesitando. ¿Verdad que valoró más la necesidad? Sí. ¿Cómo hubiera actuado uno de nosotros en este tiempo? Dígame. Hubiéramos salido y demos la vuelta. Pero esta mujer cananea, dice la palabra del Señor, que le dijo: por lo que tú has dicho, esa fe, esa perseverancia, ese amor tan incondicional de madre. Ella vio que era una necesidad tan grande que ella lo estaba sufriendo. Ella como madre estaba sufriendo lo que su hija estaba pasando. Pero ella le dijo: sí, pero aún las migajas, aún de las migajas que caen de la mesa de los hijos, de eso quiero yo. Qué importante es que valoremos más la necesidad de, como hijos de Dios, reconocer que somos necesitados de Él. Que Dios sin nosotros, Él sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios somos absolutamente nada. Que no podemos avanzar, que no podemos sobrevivir sin la ayuda de Dios. Tenemos que valorar que somos necesitados de Dios. Y que tenemos que esperar en Él. Que no importa por todo lo que estemos pasando, pero si seguimos con la mente, con esa fe, con esa esperanza puesta en Él, nosotros vamos a obtener lo que necesitamos. Lo que significa esperar es seguir aunque nadie te dé esperanzas. Seguir aunque nadie te dé esperanza. Pueda de que en algún momento has dicho: yo voy a recibir mi milagro. Este proceso va a tener un final. Pero ¿sabe qué? Aunque
nadie te dé esperanza, hay que seguir esperando en Jehová. Y uno de los ejemplos que tenemos a través de la Biblia es aquel hombre que estaba en aquel templo, en aquella puerta llamada La Hermosa. Dice la Biblia que este hombre se paraba allí y estaba ahí, era la hora novena, la hora de la oración. Y dice que Pedro y Juan iban subiendo para ir a orar al templo. Y cuando vieron que este paralítico estaba ahí, él les extendió la mano esperando recibir algo. Y cuando él les extendió la mano esperando recibir algo, lo que Pedro y Juan le dijeron: no tenemos oro ni plata, pero de lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y aquel hombre comenzó a saltar, y aquel hombre comenzó a brincar, porque de nacimiento era paralítico y él había experimentado lo que significaba caminar. Y dice la palabra del Señor que aquel hombre comenzó a caminar y a brincar, comenzó a gritar en el templo porque había recibido su milagro. Aun cuando nadie le daba esperanza, él se mantuvo a la espera. Sí, porque le pudieron haber dicho: pero es que es paralítico de nacimiento, ¿quién puede hacer algo por él? Y yo me imagino a este hombre que él estaba ahí esperando que le pusieran unas cuantas monedas. Todos los días se ponía ahí. Y yo me imagino cuando en el templo tuvo que haber gente que estaban ya para entrar a la hora de la oración. Y yo me imagino que aquella gente, cuando lo vieron, que entró brincando, que entró gritando, que entró saltando, y ellos vieron que era el que se paraba en la puerta a pedir limosna, esa gente tuvo que haber empezado a gritar junto con él. Esa gente tuvo que haber empezado a glorificar, a darle la gloria a Dios. Y es que cuando nosotros nos aferramos a las promesas del Señor, aunque nos digan que no hay esperanza, nuestra esperanza está puesta en Él, en que Él tiene la respuesta para nosotros, pero tenemos que aprender a esperar en Él. Aunque el ser humano nos diga no hay esperanza, nosotros abrigamos una fe genuina, una fe inquebrantable, que quien tiene la última palabra se llama Jesús de Nazaret. Quizás a lo mejor en esta tarde hay familias que han experimentado estar en un proceso difícil. Quizás han experimentado tener que activar la fe. Quizás han escuchado de algunos médicos de decir no hay esperanza. Pero aquí hay gente que ha experimentado el poder de Dios. Aquí hay gente que han visto la gloria de Dios. Aquí hay gente que se ha aferrado a la fe y son testigos del poder de Dios cuando nos aferramos a las promesas de Dios. Cuando entendemos lo que significa esperar en Jehová. Cuando entendemos lo que significa esperar en Dios. El segundo punto que tenemos, lo que significa tener nuevas fuerzas. Levantarán, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Tendrán nuevas fuerzas. ¿Qué significa obtener nuevas fuerzas? Tener nuevas fuerzas es como reverdecer. Es como la naturaleza en el tiempo de la primavera. Cómo se ven esos árboles bien vestidos, reverdecidos, cuando ya empezaron a caer las primeras tormentas. Qué belleza de naturaleza, ¿verdad? Sí, porque cuando ya estamos llegando ahí por el mes de marzo, todas esos cerros, todos secos, las ramas de los árboles, todos secos.
Pero cuando hablamos de tener nuevas fuerzas, es como la naturaleza misma cuando viene y el Señor con su poder lo viste de esas hojas verdes, aquello tan reverdecido, y nosotros ahí con mucha confianza vamos y decimos: quiero tomarme un foto, pero que salga ya lo de la naturaleza, aquello bien reverdecido. Qué bonito se ve, ¿verdad? Obtener nueva fuerza significa que es reverdecer cada día. Significa como los caudales para dar vida a otros. Para nosotros obtener nuevas fuerzas, tenemos que ser como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae, y que todo lo que hace prosperará. Para obtener nuevas fuerzas, nosotros tenemos que llenarnos de la presencia de Dios. Y cuando nosotros nos llenamos de la presencia de Dios, entonces podemos dar vida a otro. Entonces podemos dar vida a aquel que está debilitado. Entonces podemos dar una palabra de aliento a aquel que necesita una palabra de aliento. Pero necesitamos llenarnos de la presencia de Dios. Necesitamos llenarnos de la unción de Dios, como esos caudales que el agua corre. Así, de la misma manera, los hijos de Dios tenemos que renovar nuestra fuerza y llenarnos de la unción del Espíritu de Dios. Porque si nosotros estamos secos, ¿cómo nosotros vamos a poder dar vida a otros? Dígame, ¿cómo vamos a poder dar vida a otros si no hay una agua que fluya en nosotros? ¿Verdad que difícilmente? Difícilmente. Lo que significa tener nuevas fuerzas significa renovarse en la presencia del Señor. Renovarse en la presencia del Señor. A través de las Escrituras vemos la historia de un hombre que se sintió sin vida, que se sintió sin fuerzas, que caminó y él se frustró tanto que ya no tenía fuerza para continuar, que lo mandaron a amenazar. Y este profeta, dice la Biblia, que se fue, caminó por el desierto 40 días y 40 noches. Y cuando agotado física y espiritualmente, este profeta, conocido como el gran profeta Elías, este hombre llegó y se metió en una cueva y comenzó a orarle al Señor y le dijo: si yo no soy mejor que mis padres, quítame la vida. Quítame la vida porque ya no tengo fuerza. Ahí vemos a un gran hombre de Dios. Ahí vemos a un hombre que había orado, que dice la Biblia que había descendido fuego del cielo cuando este hombre oró. Pero este hombre también experimentó lo que significa no tener fuerza. Y este hombre fue y se metió en una cueva. Y lo único que él quería era morirse. Quítame la vida. ¿Cuántas veces nosotros en alguna etapa de nuestra vida hemos pensado: ya no puedo más, ya no tengo fuerzas, no vale la pena continuar? ¿Cuántas veces han venido voces negativas? No sigas en eso. ¿Cuántas veces nos hemos sentido debilitados y decimos que no vamos a salir al otro lado? Pero sabe que cuando pasamos por esos momentos, por esas etapas difíciles de nuestra vida, es ahí donde podemos ir a la presencia del Señor y podemos decirle: renueva mi fuerza, porque humanamente ya no las tengo. Acudo a ti porque tú eres experto en dar nuevas fuerzas. Este Elías experimentó lo que significaba estar sin fuerza físicamente. O sea, había caminado 40 días y 40 noches. Y este hombre estaba ya
Su cuerpo no tenía fuerza y se acostó en aquella cueva y comenzó a orarle a Dios de esta manera. Espiritualmente estaba devastado. Espiritualmente estaba agotado. Espiritualmente él no le encontraba salida a la situación. No era fácil el proceso que estaba viviendo. Lo estaban buscando para matarlo, le querían quitar la vida y él no quería darse por vencido. Entonces lo que él hizo fue ir y meterse en una cueva y orar allí con su padre. Pero ¿sabe qué? Dice la palabra del Señor que estando en esa cueva, allí llegó el Espíritu de Dios y ahí empezó a experimentar lo que significaba renovarse en la presencia del Señor. Y dice que a través de un viento apacible, allí iba el Espíritu de Dios, ahí estaba la presencia de Dios, y de esa forma comenzó a renovarlo, y de esa forma comenzó a renovarse y empezó a obtener nueva fuerza. Este hombre experimentó lo que era estar debilitado. Elías, ¿me entendió? Elías, sí. Yo también necesito renovarme. Usted también necesita renovarse. Usted también necesita renovarse. Porque nos debilitamos. Las pruebas, las circunstancias, los procesos, las aflicciones nos debilitan espiritualmente. Sí, pero tenemos que ir y renovarnos en la presencia del Señor. Lo que significa levantarnos cuando hemos caído o estamos estancados. ¿Sabe qué? Es de valientes el reconocer nuestra actualidad. Es de valiente reconocer que estamos en un nivel bajo. ¿Sabe qué? Hay veces que el orgullo no nos deja reconocer que de verdad ya no hacíamos aquellas cosas que hacíamos para el Señor. No queremos reconocerlo. No queremos reconocer que empezamos con un gran entusiasmo en el Evangelio. No queremos reconocer que había una llama bien fuerte dentro de nosotros, pero que poco a poco se ha ido apagando y ha ido menguando. Es de valientes el que reconozcamos que tenemos que levantarnos. Y si hablamos de que tenemos que levantarnos es porque hemos caído. Porque si alguien no ha caído, ¿para qué se va a levantar? Es de reconocer que muchas veces caemos bien bajo, nos alejamos del Señor. Y que lo que significa levantarnos cuando hemos caído, cuando nos hemos estancado. Hubo un hombre en la Biblia que cayó tan bajo por no actuar bajo la dirección de Dios. Y ahí tenemos a un hombre llamado Sansón, que dice la Biblia que este hombre era un hombre usado por el Señor, pero este hombre se dejó llevar por una mujer. Y este hombre, cuando se dejó llevar por una mujer llamada Dalila, este hombre desobedeció a Dios. Y este hombre, dice la Biblia, que el Espíritu de Dios se alejó de él. Pero llegó un momento donde este hombre reconoció que necesitaba levantarse. Este hombre reconoció que había caído bien bajo y empezó a orarle al Señor. Y dice la Biblia que Jehová restauró la vida de Sansón, aunque haya sido solamente para que matara a muchos, a miles de sus enemigos. Pero el Señor lo restauró. Pero cuando el Señor lo restauró, ¿cuándo fue que Él le dio nuevas fuerzas a Sansón? Cuando él pudo reconocer que había caído, cuando él pudo reconocer que le había fallado al Señor.
¿Sabe cuándo la iglesia El Buen Pastor se va a levantar? ¿Sabe cuándo la iglesia El Buen Pastor se va a renovar? ¿Sabe cuándo la iglesia El Buen Pastor va a reverdecer? Cuando reconozcamos que nos hemos alejado, que hemos dejado de hacer aquellas cosas que hacíamos con pasión. Entonces vamos a ver un reverdecer, entonces vamos a ver un nuevo mover de la iglesia El Buen Pastor, y entonces vamos a ser conocidos como la semillera que ha sido conocido durante muchos años. Sí, ¿sabía usted eso? Que la iglesia El Buen Pastor es conocida así, el semillero del Buen Pastor. ¿Sabe lo que significa eso? Que iban y plantaban una semilla y de allá iban por otro lado y por allá plantaban otra semilla y surgía otra iglesia. ¿Será que eso ya quedó en el pasado o será que todavía hay oportunidad para movilizarnos? ¿Qué cree usted? ¿Verdad que hay de hacernos un examen de conciencia? Sí. Que ya no quedemos con los cuentos de lo que pasó, sino que actuemos y que todavía estamos con vida y todavía estamos con fuerzas. Que todavía podemos renovarnos, que todavía podemos reconocer que hemos caído bien bajo, que nos hemos descuidado, que nos hemos materializado, que podamos reconocer que nos hemos estancado y que necesitamos renovarnos, que necesitamos reconocer, así como este hombre que dice la Biblia, que él reconoció que le había fallado a Dios, pero él dijo, oró al Señor y Él le dio nuevas fuerzas. ¿Sabe qué? Eso de levantarnos lo experimentaron hombres, grandes profetas. Allá tenemos al profeta Jeremías diciendo, no me acordaré más ni hablaré más en tu nombre. Ahí vemos a un hombre que se había estancado. Allí vemos a un hombre que había caído, porque era tanta la tortura, era tanto en el tiempo que él tuvo que hablarle al pueblo de Israel. El pueblo de Israel había caído en una rebeldía. Estaban en un tiempo bastante difícil, que no querían escuchar la voz de Dios, no querían escuchar a aquellos profetas que Dios usaba para ir y hablarle al pueblo. Este profeta Jeremías dijo, ya no voy a acordarme más de ti, ni hablaré en tu nombre, le dijo. Y cuando este hombre vio, dice que comenzó a sentir un fuego que lo quemaba por dentro. Comenzó a sentir algo sobrenatural, y es que le llegaba hasta los huesos. Había un fuego tan fuerte internamente, que él no podía callar la palabra que Jehová le daba que dijera al pueblo. Aunque esto consistía en que iba a ser maltratado, en que iba a ser humillado, en que iba a ser despreciado, pero este hombre tuvo que hablar la palabra que Jehová ponía en su boca. Pero tuvo que levantarse, y el poder de Dios comenzó internamente a tratar con él, que hasta en los huesos él sentía un fuego que lo quemaba, dice la palabra del Señor. Lo quemaba y tenía que hablar, porque ya se le había dado una palabra. Antes que tú nacieras desde el vientre de tu madre, yo te escogí para que fueras profeta. Te elegí y te he puesto como un muro fortificado, le dijo. Pero este hombre a quien le habían dado esa palabra, llegó un momento donde cayó, donde sus ánimos decayeron, donde se estancó en ver la rebeldía del pueblo, donde él experimentó que el ser el vocero de Dios no le traía nada bueno, sino que solo le traía experimentar el dolor, la angustia. Pero aún así él pudo reconocer el poder de Dios en su vida. Termino con esto. Hubo un hombre que en muchas ocasiones él quería dar la vida por su maestro.
un hombre llamado Pedro. Este Pedro, Jesús le dijo: Pedro, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y él le dijo: no, maestro, no, mi Señor, ¿cómo va a ser eso que yo lo voy a negar? No, es que cuando las cosas están bien, es fácil de decir eso. No, no lo voy a negar. La cosa es cuando vienen las situaciones difíciles en la vida. ¿Cuántas veces nos habrá pasado así como Pedro, que a través de nuestras actuaciones negamos a Jesús, negamos al Maestro? Pero dice la Biblia que este hombre lo negó, se cumplió la palabra que Jesús le dijo. Y cuando este hombre lo negó, este hombre no se quedó ahí: caí. Este hombre no se quedó ahí y hizo casa donde cayó. No, dice la Biblia que este hombre, después que negó a su maestro, lloró amargamente. Hubo un arrepentimiento genuino. Este hombre comenzó a llorar por la actuación, porque él había negado a su maestro. Y es que eso tenemos que hacer nosotros los humanos: reconocer que hemos caído, reconocer que tenemos que renovarnos, reconocer que en alguna etapa de nuestra vida nos hayamos alejado, nos hayamos descuidado espiritualmente, pero muchas veces nos acomodamos tanto que no tenemos el más mínimo deseo de salir de allí donde hemos caído. Sí, y es que como una persona ya acomodada, ay, Dios mío, qué bien se siente llegar tarde al culto. Qué bien se siente no poner sillas. Qué bien se siente no tener ninguna responsabilidad. Claro, se acomodan. Sí, aquí esta iglesia está llena de gente que lideró hace 30, 35 años. Si esta gente escucharan la voz de Dios en esta tarde y empezaran a ver que todavía Dios les ha dado vida y que pueden renovarse y que todavía tienen algo que dar, que no todo está perdido, que no todo está hecho, que todavía hay labor que hacer, solamente es que reconozcamos que necesitamos renovarnos en la presencia del Señor. Y cuando nosotros hayamos reconocido que necesitamos esperar en el Señor, cuando nosotros hayamos reconocido que necesitamos obtener nuevas fuerzas, cuando nosotros hayamos reconocido que necesitamos levantarnos, entonces dice la Biblia que levantaremos las alas como las águilas y correremos y no nos vamos a cansar, que vamos a caminar y no nos vamos a cansar. Pero cuando hayamos experimentado lo que significa esperar en el Señor, lo que significa renovarse en el Señor, lo que significa levantarse cuando hemos caído. Pero ¿cómo va a ser que vamos a venir cada domingo y vamos a escuchar palabra tras palabra y vamos a seguir iguales? ¿Qué dirá Dios de nosotros, Iglesia El Buen Pastor? ¿No cree que ya nos dio demasiado tiempo? Así como aquella higuera que le decían: no, maldícela. Le daré un año más. Nos estará dando un año más a la iglesia El Buen Pastor, el Señor. Sí, porque nos vemos bonitos, muy hermosos el esforzarnos y llegar hasta esta casa de oración, pero más bonito nos vamos a ver actuando y haciendo la labor para la cual hemos sido llamados. Sí, solamente es que hagamos un examen de conciencia y reconozcamos estos 3 puntos de los cuales les he hablado en esta tarde. Doy gracias a Dios por esta palabra y Dios les bendiga a todos.